Muy buenas tardes, apreciados amigos. Hoy, víspera del séptimo día, el Shabbat. Vamos a ir preparándonos para recibir el sábado del Señor. Y para hoy corresponde el último libro histórico en la parte histórica del libro de Daniel. Se divide en dos partes. Mencionábamos del capítulo 1 al capítulo 6 es histórico, pero el capítulo 2 es un capítulo profético. Del capítulo 7 al capítulo 12 es un libro netamente profético. Después vamos a ir a ese libro, esa parte extraordinaria que nos ayuda a entender la Biblia. Queremos hacer una introducción. Primero encontramos allí la palabra sátrapa. Los sátrapas eran los gobernadores de una provincia de la antigua Grecia o la antigua Persia. Además, Babilonia pasó a la historia, empezó en el año 606 y cayó por mano de de Ciro y el Medo persa en el año 539. O sea que reinó del año 606 hasta el año 539, un total, a pesar de ser el imperio más grande del pasado, solamente reinó alrededor de 65 años. Nabucodonosor había muerto, pero le había entregado su vida al Señor con mucha dificultad, porque los patrones de conductas que Nabucodonosor tenía de años de idolatría y paganismo no fueron fáciles, y Dios tuvo que hilar fino a través del testimonio vivo que tenía en Babilonia, como eran Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel era de la tribu de Judá. Es interesante saber eso, porque recordamos que Jesús es de la tribu de Judá, el varón, el león de la tribu de Judá, y este caballero representaba dignamente esa tribu que Jesús también más tarde pasó a ser parte en su ministerio terrenal. El imperio de los medos y los persas entraron al poder en el año 539, cuando los medos y los persas invadieron sin que Babilonia y su ejército poderoso pusieran resistencia, y ellos gobernaron hasta el año 331. O sea, hay una gran diferencia, porque allí el imperio de los medos y los persas se extendió 208 años. Tenía Daniel aproximadamente cuando los medos y los persas empezaron a gobernar 80 años. Y el rey de los medos y los persas tenía 62 años. Así que Daniel, en experiencia, en edad, era mayor que
que el rey Darío con 62 años. Eso quiere decir que posteriormente entró el otro imperio mundial que reinó desde el 331 al 168, es decir, Alejandro, 163 años, el imperio de Grecia. Y posteriormente sube el imperio de Roma desde el 168 y se extendió 168 antes de Cristo y se fue hasta el 476 después de Cristo y 1453 cuando desapareció totalmente el imperio. Es decir, hermanos y amigos, que bajo ese imperio se hicieron las más oscuras y negras persecuciones en contra del pueblo de Dios de antaño y también del pueblo de Dios presente. Cristo nació, vivió y murió bajo el imperio romano. Lo que nos relata este versículo del capítulo 6 dice: a Darío el 6:1 de Daniel le pareció bien nombrar a 120 gobernadores o sátrapas que estuviesen de todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quien esos gobernadores le den cuenta para que el rey no reciba ningún daño. Pero Daniel se distinguió tanto entre esos gobernadores y presidentes por su espíritu superior, que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Entonces los presidentes y los gobernadores buscaron ocasión para hacer caer a este hombre de Dios por envidia o por lo que ha existido siempre, por celo. Entonces ellos dijeron a aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna, sino la procuramos en la ley de su Dios. Daniel era un hombre, como decía Pablo, carta abierta y leída al mundo. Y lo único que encontraban en esa carta abierta era integridad, honestidad en la vida de Daniel. No se miraba ninguna oscuridad. Daniel era un hombre que practicaba en la realidad lo que dice Éxodo 20: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Tanto dormido, despierto, en sus transacciones, en su trabajo y en todo lo que hacía Daniel, lo único que había era integridad y honestidad. De manera que los 119 sátrapas se reunieron para tratar de ver cómo podían hacer caer a Daniel, y descubrieron que la única forma que Daniel pudiera desobedecer era concerniente a las leyes que tuviesen que ser con su Dios, la ley de Dios. Entonces esos gobernadores y presidentes se juntaron ante el rey
y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Hicieron un complot para engañar, para apelar al orgullo y al egoísmo, y pidieron que nadie en el palacio, en los días que tiene un mes, que son 30 días, y en base a 30 días es que se pueden interpretar los periodos proféticos de tiempo. No se pueden interpretar en base al calendario juliano, al calendario que actualmente tenemos gregoriano. El calendario que se ha usado siempre fue el calendario de 30 días. Y ellos llegaron instruidos por el enemigo Satanás, que es el que hace toda la estrategia y el plan de trabajo para que los sátrapas lleguen ante el rey Darío y le presenten la gran oferta, que él firmase un edicto y que en ese edicto se prohibiese adorar, rendir culto. Solamente el culto era para el monarca, para el rey, nadie más. Y el rey de Persia, había una ley en Persia que se colocaba el anillo, y cuando se colocaba el anillo era un compromiso de vida o muerte, no se podía cambiar, aunque la decisión que se había tomado estaba incorrecta. Así el rey firmó el decreto escrito, y el versículo 10 nos muestra la admirable lealtad de Daniel. En ese consejo, de ese edicto que firmó el monarca, Daniel no estaba presente. Y cuando el edicto se firmó, rápidamente los sátrapas pusieron guardia para vigilar si el hombre estaba irrespetando las leyes o el edicto que el monarca había firmado. Y efectivamente, la casa de Daniel, con una de las ventanas, quedaba en dirección a Jerusalén, porque él creía que después de los 70 años volverían el pueblo a Jerusalén, a la reconstrucción del templo. Pero él seguía trabajando en el imperio Medo-Persia a la edad de 80 años. Ya a los 70 años el pueblo había salido, la gran mayoría había salido de Babilonia. Y allí, con la puerta o la ventana en dirección a Jerusalén, observamos a Daniel que abre la ventana, que no se oculta y no le da vergüenza, porque él cree que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oraba en la mañana, oraba al mediodía, oraba en la tarde, oraba en la noche, oraba cuando se levantaba, pero la Biblia menciona que Daniel oraba 3 veces al día, normalmente como era su costumbre. Como dice Lucas 4:16, Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre un día sábado, y se levantó a leer. La costumbre de Daniel era la costumbre de Jesús, y es la costumbre de los que anhelan un día vivir con el Señor en la Canaán celestial. Esa lealtad
a su Dios, inmediatamente lo puso en problema con las leyes humanas, pero nunca en su conciencia había faltado. Él tenía hecho un pacto con Dios, con sus ojos, con su mente, con su cuerpo. Era íntegro en su adoración, en su servicio, en su fidelidad a Dios. Para Daniel no existía lo que se conoce hoy como la ética situacional. Bueno, hay un edicto y es que en 30 días no se debe orar, no se debe cantar, no se debe leer los papiros, y después de 30 días yo sigo leyendo normalmente. Esa ética situacional no funcionaba con Daniel. No existía ética situacional. ¿Y cuántas veces cuando un amigo nos invita a un restaurante y en el plato nos dan un alimento impuro, pero como es amigo y porque no quiero quedar mal delante de ese amigo, prefiero comer ese alimento inmundo, guardando la ética situacional? Cuando voy a un cumpleaños de un amigo, una cervecita no es nada malo, guardando la ética situacional. En fin, mis hermanos, va a una fiesta de cumpleaños y un bailecito, no es malo, guardando la ética situacional, pero eso no iba con Daniel y no va con los que verdaderamente son cartas leídas al mundo. Ni un anillo, ni un arete o vestidos extravagantes, eso no va con el cristianismo pragmático. Daniel era un testimonio vivo, fehaciente de lo que significa caminar con Dios en la claridad como en la oscuridad, en el verano como en el invierno, en la luz como en las tinieblas. Daniel se mantenía de un solo lado, era un hombre de una sola pieza, y ese es el tipo de hombre que el Señor necesita en la actualidad. Hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que estén de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Hombres que sepan darle al pecado el nombre que le corresponde. Hombres que sean tan sinceros al deber como la brújula al polo. Hombres que estén de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen, se vengan abajo, pero ellos tienen la columna vertebral bien puesta y están dispuestos a obedecer a toda costa a ese Dios quien los ha llamado, quien ha confiado en ellos, quien les ha dado su Espíritu Santo. Son fieles a ese mandato. Se enteró el monarca que había un hombre en el palacio. No se menciona más a Sadrach, a Mesach y a Abednego. No queremos especular, pero solamente Daniel está vivo en el imperio de los medos y los persas. Luego los sabios, los sátrapas, se reunieron. En segundo fueron ante el rey, dice el versículo 12, y le hablaron acerca del edicto real. No has confirmado el edicto mandando que cualquiera
que en el espacio de 30 días pida algo a cualquier dios u hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones. Respondiendo el rey, en verdad, conforme a la ley de Media y de Persia, que no se abrogue. Esa ley decía que pena capital el que transgredía, el que desobedecía, el que iba en contra de la ley del monarca. Mi hermano y mi hermana, es importante contemplar que el rey pensó que había hecho una tremenda decisión y tremenda inversión, pero cuando él se entera que Daniel, el siervo del Dios vivo, el presidente de su equipo de trabajo, después de haber seleccionado, y el que parecía y era lealmente o realmente el hombre más sabio, superior por su fidelidad y su entrega, era quien estaba y seguía orando a su Dios. Cuando Darío se enteró, le pesó en gran manera y procuró librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarlo, pero aquellos hombres se reunieron ante el rey y le dijeron: tú sabes que la ley de Media y de Persia, que ningún decreto u orden del rey que el rey confirma se puede abrogar. Definitivamente ahora el rey estaba en problema. Entonces, por orden del rey, trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: tu Dios, a quien tú continuamente sirves, te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la entrada del foso, y el rey la selló con el anillo de sus príncipes, para que no se cambiara el acuerdo acerca de Daniel. Hermanos y hermanas, amigo y amiga que me escuchas, parece una historia de niños, pero esta es la pura realidad, lo que le toca sufrir o afrontar los hombres y mujeres que han decidido ser fiel a Dios, que han decidido caminar con Dios, que han decidido hacer una entrega completa. Les toca sufrir, y algunas veces el sufrimiento es lamentable. El rey le pesó en su corazón, pero no podía hacer absolutamente nada, excepto decirle a Daniel que el Dios a quien Daniel constantemente servía, ese Dios que ya el monarca conocía, cómo se había manifestado a Nabucodonosor, cómo se había manifestado en el horno de fuego y salvó a los 3 muchachos, cómo convivió en medio de las bestias Nabucodonosor y estaba presto a esperar que este hombre reconociera que Dios es el Señor del cielo y de la tierra, y que fuera de él no hay quien salve. Ese Dios a quien constantemente sirves,
qué entrega, qué fidelidad, qué convicción del monarca. Que ese Dios a quien constantemente sirve, Él te puede librar del foso de los leones, porque yo no puedo hacer nada por ti. Y dice el versículo 8, que el rey se volvió a su palacio. Ese día hubo ayuno, no hubo música ni instrumentos musicales. Había un silencio infernal. Por todo el palacio no se escuchaba ninguna risa, ninguna algarabía, ningún chiste. Había un sepulcral silencio a causa de lo que había hecho por alabar su orgullo, su vanagloria, su soberbia. Había castigado a un hombre de Dios de 80 años, que lo único que hacía era orar en la mañana, orar al mediodía, orar en la tarde, orar en la noche, orar cuando se levantaba. Lo único que hacía era alabar, glorificar y reconocer al único Dios verdadero. No hubo comida, no hubo música. Mientras que allí en Babilonia y en los medos y los persas, por cuantos ellos heredaron el imperio, existían alrededor muchos fosos de leones hambrientos, que cuando lanzaban una presa, antes de llegar a la tierra, era desmenuzado. Y hermanos, Darío consideraba que Daniel esa noche, si Dios no lo libraba a la edad de 80 años, se constituiría en la cena, la merienda, el postre de los leones. Y cuando Daniel cayó, inmediatamente habían allí en el foso muchos leones, pero también había unas huestes de ángeles que había cerrado la boca de los leones para que no le hiciesen ningún daño a este hombre anciano, pero un hombre temeroso, respetuoso y adorador del único y sabio Dios. A Él sea la gloria, la honra sempiterna por los siglos de los siglos. Amén. Allí esa noche fue la mejor noche en sus 80 años, cuando pudo dormir en una cama de primera, rodeado por ángeles y por fieras salvajes. Allí estaba Daniel, que dormía plácidamente. Cuando en la mañana siguiente el rey se levantó, respondió en el versículo 20, y acercándose al foso llamó a gritos a Daniel con voz triste: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien tú continuamente sirves,
te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió: Rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones para que no me hiciese ningún daño, porque fui hallado inocente por Dios y aún ante ti nunca hice nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera y mandó sacar a Daniel del foso, y cuando lo sacaron no hallaron ninguna lesión en él, porque había confiado en su Dios. El versículo 24, por orden del rey, fueron traídos los que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus esposas, y aún antes de llegar al suelo del foso, los leones se apoderaron de ellos y quebraron sus huesos. Es interesante. Yo me imagino que eran en total 120 sátrapas, y posiblemente, como eran gobernadores de una provincia romana, en ese entonces una provincia de los medos, Daniel no pudo hacer absolutamente nada ante la ley del monarca. Ellos, la esposa, los hijos, todos, porque conocían perfectamente lo que estaban planificando sus esposos, y también fueron exterminados desde raíz toda esa cantidad de personas, y habían tantas y tantos leones hambrientos que no cayeron los cuerpos y ya los habían desmenuzado. Usted puede imaginarse, mi hermano y mi hermana, amigo y amiga que me escuchas, cómo esos leones pudieron hacer un alto a la orden de Dios, porque allí, en ese lugar, estaba un siervo de Dios Altísimo, y felizmente, tranquilamente, oró, se acostó, durmió, y en la mañana se levantó, y lo primero que hizo es el consejo: buscar a Dios cada mañana, y ya de esto su primer trabajo. Conságrate a Él cada mañana, haz de eso tu primer trabajo. Y eso era exactamente lo que hacía el profeta Daniel. El rey Darío exalta a Dios. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz, o sea, multiplicada. De mi parte ordeno que en todo mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanente, porque Él es Dios viviente y permanente por todos los siglos. Su reino no será destruido y su dominio nunca tendrá fin.
que salva y libra y hace señales y maravillas, dice el versículo 27, en el cielo, y también hace señales y maravillas en la tierra. Él libró a Daniel del poder de los leones, y Daniel prosperó durante el reinado del rey Darío y de Ciro de Persia. Qué tremenda experiencia, mis hermanos. Qué tremenda vivencia es que un monarca, que un emperador dé un decreto para que todo el imperio, y yo no logro comprender cuántos habían aceptado al Dios de Daniel, y Daniel, aparte de sus oficios en el imperio y que era muy próspero, también hacía campañas nocturnas, o en la tarde o en la mañana, congregaba a miles y miles de personas y le hablaba acerca de ese Dios. Le contaba las maravillas cuando sacó a su pueblo de Egipto, cuando cruzaron por el Mar Rojo. Luego los llevó a Egipto y salieron de Egipto para recibir las tablas del pacto. Cómo los encaminó durante todo ese tiempo hasta introducirlo a la tierra que fluía leche y miel. Le contaba las maravillas, cómo destruyó los muros de Jericó sin armamento, porque Dios era el Dios y es el Dios que pelea nuestras batallas. Él dice: no os preocupéis, porque yo peleo vuestras batallas. El Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, es el Dios en el cual yo creo y el cual me gozo y doy gracias a Dios, porque es Él el que todavía me tiene con vida. Es Él el que te tiene con vida. Es Él el que nos da vida y el que permite que cada mañana nos levantemos para glorificar y alabar su nombre y luego salir a cumplir nuestras responsabilidades. Ahora, la vida íntegra y honesta de Daniel debe ser un ejemplo para cada uno de los seres humanos de este mundo. Y felizmente en los gobiernos, igual que en la época de Daniel, siempre existe el juega vivo, el llenarse los bolsillos, el pensar en uno mismo, en un ensimismamiento, o usar la ley del asadón solo para adentro, y nos despreocupamos de aquella gente que nos eligió para que ellos fueran nuestros representantes, nuestros sátrapas, nuestros gobernadores. Los elegimos y luego se olvidan de nosotros. La vida de Daniel no fue ese tipo de persona, sino era alguien que siempre estaba pendiente de las necesidades, porque la religión pura y sin mácula es aquella: visitar a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos en su tribulación. Hay veces que algunas personas sufren los embates de la vida y tal vez no tienen la alternativa para superar rápidamente, pero nosotros que podemos, no hacemos absolutamente nada para ayudar a nuestro prójimo, porque la religión tiene que ser pragmática y no teórica.
Hay mucha religión hoy en el mundo, religión teóricas. El Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo amarás con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Así como te amas a ti, amas a Dios y amas al prójimo. La verdadera religión se manifiesta verticalmente y también se manifiesta horizontalmente. Hay personas que no han desayunado este día y nosotros hemos botado el desayuno. No han almorzado y nosotros hemos botado porque no nos gustó. No han cenado y nosotros botamos la cena porque no nos gustó. ¿Cuánta gente que no conoce del Señor están esperando una voz de aliento, una voz de consuelo, de motivación? Se necesitan Daniel, se necesitan muchos Danieles que den un testimonio de una religión pragmática, de una religión viva y eficaz. Nosotros hemos sido llamados para eso, para marcar la diferencia. Hace un tiempo, un esclavo huía perseguido por su amo cruel. Y mientras huía en las montañas, escuchó de repente a una fiera que gritaba no como el rey de la selva, sino que gritaba angustiosamente. Y él se acercó y definitivamente era un león que tenía incrustada una estaca en su pata o en su mano delantera. Aquel hombre extrajo la estaca y lo cubrió con su camisa, y minutos más tarde el león dormía plácidamente. El esclavo continuó su trayectoria. Después de cierto tiempo fue tomado preso y llevado para ser castigado en el Coliseo romano delante de Marco Aurelio. Y impresionante la escena cuando él estaba en medio del escenario contando los últimos minutos y segundos de vida. Soltaron al león que lo descuartizaría en cuestión de segundos. El león empezó a correr cuando salió de la jaula y de repente el león quedó petrificado, paralizado, estático. El esclavo se sorprendió, Marco Aurelio se sorprendió porque nunca antes una fiera se había detenido delante de su presa, lamió sus pies y lamió sus manos, dio la media vuelta y se retiró del escenario. Marco Aurelio mandó a sacar a ese esclavo y al traerlo le hizo la pregunta de oro: ¿por qué ese león te trató así? ¿Por qué no te devoró? Y el hombre contestó: porque el león me trató a mí de la forma como yo lo traté cuando él más lo necesitaba. Pasó a contarle la historia y dijo: cuando huía
por las montañas perseguido de su amo cruel, y de repente vio a un león que aullaba con una gran estaca en su mano, la sacó, le cubrió la mano con su camisa, y años más tarde se encontraron en ese mismo escenario, y ese león lo trató a él como él lo trató en el momento que él más lo necesitaba. Si una fiera que no tiene sentimientos, no tiene emociones, es capaz de corresponder a la gratitud, al amor y el aprecio de un ser humano, ¿cuánto más nosotros que hemos sido creados conforme a la imagen y semejanza de Dios, debiéramos vivir una religión práctica, interesarnos por el prójimo en todos los aspectos? No podéis cansaros, porque, hermano, esa es la misión. Si nosotros no vivimos ese tipo de cristianismo, sino que somos egocentristas y vivimos un ensimismamiento, hermanos, no vamos a vivir en la Canaán celestial, donde solamente vivirán personas que han reflejado el carácter de Cristo Jesús, quien vino para sanar, vino para enseñar, y vino para predicar, y vino para ayudar. Él se involucraba con la gente, se metía en medio de ellos, miraba su necesidad, suplía su necesidad y luego le decía: sígueme. En esta hora, cuando hemos terminado la parte histórica del libro de Daniel, y cada uno de los capítulos